Bueno, pues bienvenidos a esta quinta clase ya del mes de marzo. El día de hoy vamos a hablar sobre movimientos generales de Prech. Es una herramienta para el diagnóstico temprano de EMOC. Para empezar, vamos a ver, díganme si saben lo que es EMOC. ¿Lo han escuchado? ¿Qué creen que sea EMOC? Bien, las demás sí saben qué es. Vamos, díganme sí o no, sí o no. Sí, pero ya no, recuerden que ya no se llama parálisis cerebral, ya igual ese es un término que está desactualizado. EMOC significa enfermedad motora de origen cerebral, ¿sí? Entonces, pues ahora en adelante traten de llamarle así, porque PCI o parálisis cerebral ya está desactualizado y de hecho, pues ese término ya no se utiliza. Entonces, digo, de ahora en adelante va a ser EMOC, ¿sale? Y díganme, ¿habían escuchado sobre estos movimientos? ¿Los han visto en alguna de sus clases o alguien que les haya comentado? ¿De qué creen que se traten estos movimientos generales de Preach? Díganme, ¿los habían escuchado o no? No, nunca, nunca, jamás. ¿Las demás? ¿Los habían escuchado? ¿Conocen de estos movimientos? No. Bueno, pues ahora entonces espero que se lleven algo de aprendizaje y que sea de su interés. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la enfermedad motora de origen cerebral y ya después, posteriormente, hablamos de lleno sobre estos movimientos, ¿va? Entonces, bueno, sabemos que esta enfermedad es un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y principalmente va a afectar el tono y la postura, ¿sí? Son causantes de limitación de la actividad y bueno, estos van a estar atribuidos a una lesión no progresiva sobre el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la lesión sucede en un momento y no es que siga avanzando. Ya las áreas que se vieron afectadas ya no van a seguir avanzando, por así decirlo. Y bueno, además ocurre durante la primera infancia y se piensa que es la principal causa de discapacidad física en esta etapa, ¿no? En la primera infancia. Y bueno, sabemos que es muy común encontrar a niños con este tipo de discapacidad. Y bueno, su incidencia tiene mucho que ver con algunos factores que pueden volver más vulnerables o más expuestos a los niños que puedan padecer esta enfermedad. Lo principal, o aquí en México, tiene que ver mucho con la pobreza, ¿sí? Uno de cada dos niños es pobre aquí en el país, en México, y uno de cada nueve niños vive en pobreza extrema. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, al no contar con los recursos económicos suficientes, pues obviamente su condición de salud no va a ser buena. Y como definición de la condición de salud, sabemos que es un tributo o un estado de la salud de un individuo y que éste puede estar alterado por algún factor. Y aquí en México principalmente pues es la pobreza. Además de que pues también existen otros factores que los vuelven más vulnerables a los niños, ¿no? A lo mejor, por decirlo así, la desnutrición, una mala atención médica y otras enfermedades que pueden también predisponerlos a que su condición de salud pues no sea la adecuada. Tengamos en cuenta que aquí en México también tenemos el número uno en obesidad infantil y también el cáncer, por así decirlo, principalmente la leucemia, pues es el principal factor de muerte en México aquí en los niños. Entonces, pues todos esos factores predisponen más a los niños a que estén expuestos a
tener alguna patología, ¿no? Y como les decía, pues estos factores los vuelven más vulnerables. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de EMOC? ¿Alguien se la sabe? Menciónenme al menos una causa de EMOC. Yo sé que lo saben. ¿Cuál? Una causa. Eso sí lo tuvieron que ver en su clase de neuro. ¿Cuáles son las causas de EMOC? Exacto, los factores prenatales, postnatales y perinatales. Muy bien. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Se podría decir que es multifactorial, pero pues, los principales factores son los prenatales y perinatales con un 85%, y después tenemos los factores postnatales, que son un 15% aproximadamente. Dentro de los perinatales se encuentra la prematuridad, ¿sí? Un niño prematuro está mayor predispuesto a desarrollar EMOC y pues otras patologías, pero principalmente esta. Y bueno, si hablamos a nivel mundial, se podría estimar que más o menos 17 millones de niños pues tienen esta patología, y al menos aquí en México 3 de 4 niños la presentan. Entonces, pues sí es algo común, y por eso es importante pues conocer este tipo de herramientas que nos pueden ayudar para tener un buen diagnóstico temprano y poder brindarles el tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer todo esto, las causas, los factores, la incidencia, porque si nos está hablando de que es una enfermedad muy común, pues entonces tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder, pues, tratarlos de la mejor manera. Entonces, algunas de las características de la discapacidad de niños prematuros principalmente son las siguientes. La principal va a ser limitación para caminar o para moverse. Esa podríamos decir que aproximadamente un 30-40%. De ahí, pues también va a haber limitaciones o alteraciones en el lenguaje, también limitaciones sensoriales y limitaciones cognitivas. A ver, menciónenme una, un ejemplo de cada una limitación cognitiva, ¿cuál podría ser? O una limitación sensorial, ¿cuál creen que sea? Denme un ejemplo al menos. O de lenguaje, la que quieran, al menos un ejemplo de cada apartado. Vamos, un ejemplo de alguna limitación, de los que ustedes se sepan, de los que se acuerden. ¿Sí o no? O pasamos a la siguiente. Bien, aquí nos dicen eliminación de objetivos, afasia, alteraciones de equilibrio, marcha en tijera. Sí, exacto. Y bueno, mientras escriben las demás, también se me olvidó decirles las causas de discapacidad. El que tiene un 67% aproximadamente, pues son problemas derivados del nacimiento, como ya lo decíamos, ¿no? Los perinatales. Y con un 17% tenemos una discapacidad por alguna enfermedad, con un 6,4% aproximadamente tenemos que sea por más de una causa, es decir, que sea a lo mejor por nacimiento, por alguna enfermedad ya predispuesta,
Y como les decía, pues los niños prematuros son los que más desarrollan algún tipo de discapacidad. Entonces, pues hay que tener también en cuenta las características, ¿no? Les digo, las principales, pues va a ser la limitación para moverse o para realizar la marcha, la del lenguaje. Estas dos a lo mejor no son tan frecuentes, pero aún así las podemos encontrar presentes en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué son los movimientos generales? Bueno, pues básicamente fueron introducidos en el año de 1990 y pues fueron creados por el profesor Heinzel Fresh con el objetivo de poder identificar a niños con algún daño neurológico a edad temprana o prematura, ¿sí? Y bueno, pues estos movimientos o como este método es un conjunto de movimientos generales, pero que son complejos, espontáneos y prominentes. Y bueno, pues estos se pueden observar desde la edad fetal hasta la semana 20 postérmino. Entonces aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque mientras pues está el bebé en el útero, pues se puede diagnosticar como tal o poder observar estos movimientos generales. Ahorita vamos a ir describiendo poco a poco, pero eso es importante, ¿no? Porque pues muchas veces hacen, por ejemplo, el ultrasonido y son muy pocos los médicos, o, sí, los médicos los que pueden enfocarse un poquito más a estos movimientos. Y pues desde esta edad o desde este tiempo ya se puede uno detectar o dar cuenta si el niño va a tener algún problema, hablando de EMOC, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues estos movimientos involucran a todo el cuerpo y ocurren con frecuencia durante pues este periodo, ¿no? La edad fetal hasta la semana 20. Y también pues se originan en generadores de movimiento troncoencefálico y talamostriados principalmente. Y estos son modulados desde el telencéfalo, ¿sí? Entonces es importante conocer desde dónde se origina. No hay dudas aquí. Y bueno, pues también estos movimientos, o se podría decir que sí, estos movimientos tienen una actividad espontánea y pues puede verse confundido con los reflejos primitivos, pero hay que tener en cuenta que estos son muy diferentes y pues no hay que confundirlos, más bien sino identificarlos y saber pues clasificarlos para tener un buen diagnóstico. Entonces se van a caracterizar por ser espontáneos, complejos y de alto repertorio. Y bueno, esto se debe a que incluyen rotaciones a lo largo de todo el eje articular y a cambios de dirección repentina. Y bueno, pues estos se reflejan en el desarrollo del bebé. También es importante aquí mencionar que su distribución es en todos los segmentos corporales, tales como las extremidades superiores, inferiores y en el tronco. Y bueno, aquí va a variar la fuerza, la intensidad y la velocidad con la que ocurren estos movimientos. Hay que tener en cuenta en que son variados y a veces pueden dar la impresión de que son movimientos elegantes. Más adelante les voy a mostrar un video para que podamos diferenciar lo normal de lo ya patológico, ¿sí? Pero esas serían como las características de estos movimientos. Y bueno, ¿para qué nos sirve saber todo esto? ¿O para qué nos sirve poder identificar estos movimientos generales? Bueno, pues como ya les mencioné, es una herramienta de evaluación, ¿sí? Para el recién nacido. ¿Con qué fin? El de pronosticar una afectación neurológica y a lo mejor poder ver qué desenlace va a tener a un largo plazo si hablamos de un bebé prematuro, ¿no? También, pues, esta evaluación ha logrado alcanzar una sensibilidad superior e incluso mayor a otras evaluaciones motoras que se llevan a cabo en las primeras semanas de vida. Igual como es algo nuevo, por así decirlo, les digo, mucha gente no lo conoce, pero la gente que lo aplica, pues ha tenido también muy buenos resultados y pues es un poquito, para mí se me hace que es un poco más fácil que otras escalas de valoración. Entonces les digo, esto se basa más en la observación y bueno, pues de tener un buen ojo clínico. Como todo con la práctica, pues se hace más rápido
poder diagnosticar, pero no, yo no lo veo tan complicado como otras pruebas que existen. Y bueno, vamos a empezar. Se dividen en dos tipos principalmente, ¿sí? Entonces, estos tipos de movimientos son los movimientos de contorsión y los movimientos de ajetreo, ¿sí? Los movimientos de contorsión, estos persisten durante las primeras 6 a 9 semanas post-término y su característica es que son de amplitud moderada, velocidad lenta y forma elipsoidal. Este es más o menos como un serpenteo, ¿no? Si nosotros acostamos así al bebé en la camilla, lo que hace es este movimiento, como una S. Bueno, básicamente el tronco. Ahorita aquí se los dibujo para que más o menos me entiendan. Entonces, imaginemos que este rectángulo es el tronco del bebé y su cabeza, aquí un brazo, aquí otro brazo, y sus piernas, ¿no? Entonces, lo normal es imaginar una línea que divide aquí al bebé, una línea, y tomarlo como de referencia. Entonces, todos los segmentos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, van a tener un movimiento serpenteante, es como en ese, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí su cabecita va a ir hacia el lado derecho, el tronco se va a inclinar hacia el lado izquierdo, y a lo mejor sus piernitas van a ir hacia el lado derecho. Entonces, ese es como el movimiento serpenteante, ¿sí? Y pues la velocidad con lo que lo hacen es lenta, no es tan rápida y pues se puede observar muy, muy bien. En cambio, el movimiento de ajetreo, ese, este se los, ay, aquí se los, espérenme. El movimiento de ajetreo se extiende a la semana 15 y a la semana 20 aproximadamente. Y bueno, aquí los movimientos son circulares, de amplitud pequeña, su aceleración puede ser variable y la velocidad es moderada. Es decir, aquí va un poquito más rápido. Entonces aquí el bebé lo que hace ya con sus brazos, eh, se podría decir que hace una flexión y una extensión, ¿no? Sus piernas también, flexión y extensión. A lo mejor el tronco ya intenta como rotar un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, y su cabeza también ya dirige hacia los lados. Entonces aquí ya no es como tal la S, sino que va más circular los movimientos. ¿Sí? ¿Sí me entienden o tienen dudas? ¿Sí queda claro este punto? Váyanme diciendo, ¿va? Díganme, díganme, ¿todo bien hasta ahí? ¿Seguimos? Ok, bien. Entonces, continúo. Sí, sí, les digo, es un poquito más fácil y sí, como bien dicen, tiene cierta lógica. Bueno, entonces, conociendo lo normal, vamos a hablar sobre los movimientos generales anormales. Y sí, va a la par del proceso de la maduración del sistema nervioso. Entonces, ¿cuáles son los movimientos generales anormales? Bueno, aquí los patrones de movimiento son catalogados de forma original por Precht, según sus características, según a cómo él los pudo observar y los pudo como clasificar. Entonces nos habla de que el primer movimiento es el de contorsión, ¿sí? Estos movimientos se observan en la semana 38 hasta la semana 48 o 50 postmenstruales, ¿sí? Y estos se van a clasificar según los patrones de movimiento anormal. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos este esquema donde nos dice que el movimiento de contorsión a su vez se va a dividir en tres, en pobre repertorio, espasmódicos sincronizados y caóticos. Entonces pongan mucha atención aquí porque eso
nos va a servir más adelante ya con un esquema más completo, ¿sí? Si hablamos de pobre repertorio, quiere decir que la secuencia de los movimientos es monótona y no hay complejidad habitual. Aquí se podría decir que el bebé a lo mejor se mueve un poco más lento o que sus movimientos son como muy repetitivos y no tienen una secuencia, ¿sí? Tampoco hay la contorsión como tal, la S o el círculo, esas formas imaginarias. Más bien aquí se podría decir que está como un poco tranquilo. Ahora, si hablamos de movimientos espasmódicos sincronizados, bueno, esto creo sí los tienen como más ubicados, son movimientos de carácter rígidos, con menor fluidez y suavidad. Y bueno, aquí sabemos que los músculos, por ejemplo, del tronco y de los miembros superiores e inferiores, se relajan y se contraen simultáneamente, ¿no? Es lo que genera la espasticidad, ¿sí? Y bueno, el siguiente movimiento son los caóticos. Estos movimientos se caracterizan por tener una gran amplitud que ocurren sin ningún orden, ni suavidad, ni fluidez, ¿sí? Son movimientos descontrolados. Entonces, básicamente, pobre repertorio, hay pocos movimientos y son más monótonos. Espasmódicos, hay rigidez y se relajan y contraen simultáneamente. Y los caóticos, no hay orden en los movimientos, ¿sí? Son de gran amplitud. ¿Correcto? ¿No hay dudas? ¿Todo bien hasta acá? Y bueno, el siguiente movimiento anormal es el movimiento de ajetreo. Y aquí se divide en dos, anormales y ausentes, como tal. Los anormales son los movimientos con una amplitud, velocidad y aceleración sumamente aumentada, ¿sí? Entonces, recordemos, ajetreo es forma de S, pero ya un signo patológico sería que tanto velocidad, aceleración y amplitud sean mucho mayor y sean mucho más rápido. Los ausentes, pues básicamente no se observan en el bebé, ¿sí? ¿Cuándo podemos fijarnos de estas alteraciones del movimiento de ajetreo? Pues básicamente se pueden observar en la semana 6 a la semana 20 postérmino. Y bueno, aparte de la clasificación de Precht, existen otras clasificaciones de movimientos generales anormales. Y esta, pues básicamente la que les voy a presentar es de Anders al, quien categoriza los patrones de movimiento anormales según estos 4 puntos. El primero, él lo nombró como normal óptimo. Aquí nos dice que hay fluidez, hay complejidad, hay variación presente de los movimientos y es de una forma profusa. El siguiente nivel es normal subóptimo. La fluidez, la complejidad y la variación presentes, ya aquí se podría decir que son de forma suficiente, pero no tan buenas. Luego existe la moderadamente anormal, donde la complejidad y la variación son insuficientes y la fluidez aquí ya es ausente, ¿sí? O sea que no hay control. Y la claramente anormal, bueno, pues aquí tanto la complejidad, la variación y la fluidez no están presentes, ¿no? Entonces esta se podría decir que es como otra clasificación, pero pues la que nos importa ahorita es la de Precht, que son los dos tipos de movimiento, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos este esquema que espero le entiendan. Igual si van teniendo duda me dicen, ¿no? Bueno, estábamos hablando que este es como un esquema donde nos puede pues fácilmente decir si el niño tiene alto riesgo de tener EMOC o el niño se va a encontrar sin ninguna alteración neurológica, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, estábamos hablando aquí que si nos encontramos entre la semana número 46 a la 60, aquí
se deben de observar los movimientos Fibgetti. Recordemos, son los movimientos circulares, ¿sí? Y que están presentes de la semana 15 a la semana 20 aproximadamente, post término. Entonces, si nosotros al momento de valorar al bebé, estos movimientos se encuentran presentes y además hay movimientos writing y Fibgetti normales, es decir, los movimientos circulares y los movimientos NS son normales y están presentes, bueno, pues el niño no va a tener alguna alteración neurológica. En cambio, si los movimientos Fibgetti, es decir, circulares, están ausentes y además tenemos aquí un movimiento writing, es decir, NS, que sea patológico, ya nos puede dar un indicio de que va a haber alto riesgo de que el niño presente EMO, ¿sí? Ahora bien, si hablamos de la semana 48 aproximadamente, aquí se deben de observar los movimientos en S, claro. Si vemos que son normales, que están presentes, además de que hay movimientos circulares también normales y presentes, el niño no va a tener alteración neurológica. En cambio, si aquí observamos que estos movimientos en S están presentes, pero que tienen alguna alteración ya patológica, hablemos de pobre repertorio, es decir, que sean nulos o que sean un poco más suaves estos movimientos, o que ya podamos observar alguna espasticidad, alguna rigidez, pues ya nos está hablando de que va a haber un alto riesgo de sufrir EMO, ¿sí? ¿Claro? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿No hay duda en esta imagen? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿No hay preguntas? Sí, sí, mira, básicamente, se podría decir que esto morado se puede considerar cuando todavía el bebé está en el útero o que son las primeras semanas posparto, ¿sí? Entonces, en esos tiempo, pues ya se tiene que ver estos movimientos serpenteantes en ese, ¿sí? Si son de gran amplitud, si son de aceleración variable, son rítmicos, si tienen una velocidad moderada, quiere decir que son movimientos normales y que no va a tener alteración neurológica. En cambio, si vemos que estos movimientos serpenteantes son de pobre repertorio, es decir, a lo mejor su velocidad no es constante o su amplitud no es completa, y además ya vemos que hay un poco de rigidez o que no son sincrónicos, que no tienen un ritmo, nos quiere decir que va a haber una alteración o un alto riesgo de que el niño tenga EMO, ¿sí? Y esto, los movimientos Fibgetti, recordemos que se ven eh, aproximadamente las 20 semanas después del parto y son movimientos circulares, más controlados, más elegantes, por así decirlo. Si vemos que están presentes y que no hay ninguna alteración en esa amplitud, en la velocidad, en la coordinación, en la organización de los movimientos, pues el niño no va a tener una alteración neurológica. En cambio, si vemos que estos movimientos están ausentes, es decir, no existen esas rotaciones, a lo mejor de tronco, esa flexión y extensión de los brazos, o que el ritmo no es adecuado, ¿no? Que a lo mejor la velocidad es un poco más lenta, y sumado a esto, pues también tienen movimientos writing, o sea, los movimientos en S son lentos y hay rigidez, pues va a haber alto riesgo de parálisis cerebral, ¿sí? Es decir, un niño completamente sano, ya aproximadamente 30 semanas después del parto, debe de tener los dos movimientos, tanto el serpenteante como los circulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos habla de que pues puede, no sé, pues hacer todos los movimientos en gran amplitud, girar su cabeza, mover sus brazos, mover las piernas, mover el tronco. Entonces eso nos habla de que pues el niño está completamente sano, ¿sí? Está compuesto por estos dos movimientos.
En cambio, si hay ausencia de uno o tanto en la velocidad, en la amplitud o en hablando del tono muscular, pues ya nos indica que hay alto riesgo de sufrir emo, ¿sí? ¿Más claro o no? Les digo, ahorita a lo mejor con el video ya lo van a poder, pues como visualizar un poco más, ¿sí? Y bueno, aquí es importante decir que la clasificación de los patrones de movimiento, tanto Fitgetty como Writing, nos sirven para determinar las anormalidades, como les decía, ya sea por la ausencia o por el tipo de movimientos que no corresponden al periodo o a la edad en la que le estamos valorando. Entonces, en caso de que presente alguna alteración, ya sea de las que ya hablamos anteriormente, que estén ausentes o que tengan rigidez o que sea, su velocidad sea poca, nos puede indicar que aproximadamente tienen una probabilidad del 95 al 96% de que sufran como tal la enfermedad motora de origen cerebral. Sí, entonces hay que tener muy en cuenta que pues esta herramienta es de gran utilidad y que pues lo podemos trabajar desde ya sea mientras sigue en el vientre hasta que ya está 20 semanas después del parto. Entonces, aquí viene otra gráfica, otra imagen, perdón, que básicamente nos dice o nos puede señalar qué tipo de EMOC puede tener, de acuerdo a los movimientos que presente el niño, si es un algoritmo. Entonces, igual vamos despacio, ¿sí? Si ya vimos que tiene alto riesgo de sufrir EMOC, ahora hay que ver qué tipo va a padecer. Entonces, sabemos que hay anormalidad en el periodo Rayleigh, que son los movimientos en S. Además, hay ausencia de movimientos Fitgetty, que son los circulares, ¿sí? Aquí se los voy a dibujar para que no se nos olvide. Permítanme un tantito. Entonces, Writing es en S y Fitgetty en círculo, ¿sí? Entonces, les digo, ya sabemos que el bebé tiene anormalidad en estos y ausencia en los circulares. Sumado a estos dos factores, existe un pobre repertorio. Velocidad, amplitud no son las correctas. Y sumado a esto, los movimientos circulares en los brazos y la extensión de los dedos también no son los correctos, no son los adecuados o los normales. Nos está hablando de un, sí, de una enfermedad motora discinética, ¿sí? Ahora, lo mismo, sabemos que hay anormalidad en movimientos serpenteantes y ausencia de movimientos circulares, ya sea que tiene pobre repertorio o que tiene ya rigidez y son sincrónicos los movimientos, puede presentar asimetría en movimientos de los segmentos, por ejemplo en la muñeca y en la mano. Y aquí nos están hablando de una hemiplegia espástica unilateral. Ahora, igual sabemos que hay anormalidad en los movimientos en S y ausencia de movimientos circulares, pero tiene además movimientos espasmódicos y sin algún tipo de organización. Además de que tienen un inicio temprano y son de larga duración, nos habla de una cuadriplegia espástica bilateral, que sabemos que esta pues es la más grave. Y por último tenemos que hay anormalidad en movimientos S, ausencia de movimientos circulares, además hay espasticidad y nos está hablando de una diplegia espástica bilateral, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de EMOC que conocemos, pero básicamente son provocados por esta falta o esta ausencia de movimientos generales. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Quedó claro? Lo repito otra vez.
¿Sí se entendió? Este sería como sí, un algoritmo que nos puede determinar qué tipo de EMOC va a tener el bebé de acuerdo a los movimientos que nosotros estamos observando. ¿No hay duda? Y bueno, aquí Prech pues determinó estas combinaciones específicas de las apariciones patológicas de los movimientos generales para poder determinar el tipo de EMOC que podría presentar el bebé en una edad futura, ¿sí? Era como una predicción. Y bueno, pues esto permite pues un mejor abordaje y una mejor intervención multidisciplinaria o transdisciplinaria temprana. ¿Para qué? Pues para evitar complicaciones asociadas según pues cada tipo de EMOC, ¿sí? Entonces pasamos a la siguiente. Las demás no tienen duda. ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues se podría decir que en conclusión es importante pues esta evaluación a través de los movimientos generales, ¿sí? Pues estos tienen un gran valor predictivo para el resultado neurológico posterior del niño. Y bueno, pues sabemos que impacta a nivel de la atención y de la intelectualidad en edades posteriores, como puede ocurrir en los recién nacidos, que son muy prematuros, por ejemplo, en la semana 11 a 16, postérmino, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos que un bebé es prematuro, pues ya tiene predisposición a sufrir algún tipo de discapacidad. Y con esta herramienta de valoración, pues podemos confirmar o destacar de que vaya a desarrollar EMO. Entonces, esa es la gran importancia de conocer estos movimientos. Y bueno, pues existen periodos claves para poder realizar esta evaluación. La primera es que antes de que el bebé cumpla una edad a término, es lo que les decía, mientras aún sigue en el útero, pues se pueden observar estos movimientos también. Igual les voy a pasar ahorita un video para que lo podamos observar. También puede ser que al cumplir una edad a término, en un lapso de la tercera a la séptima semana, se puede pues realizar la valoración y principalmente enfocarnos en los movimientos Fidget, ¿no? Y puede ser también en otras etapas, incluyendo el tercer al sexto mes postérmino. ¿Por qué? Porque todavía tienen presentes estos movimientos. Les digo, son muy diferentes a los reflejos, entonces no hay que confundirlos. Y bueno, la última imagen que tenemos es esta, que nos habla de un diagnóstico oportuno a través de múltiples herramientas que pueden ser más accesibles tanto en la unidad de cuidados intensivos neonatales o en cualquier hospital como tal. Entonces aquí tenemos que ya conocemos que hay factores de riesgos detectables para la enfermedad motora de origen cerebral, que sabemos que son prenatales, perinatales y postnatales. También tenemos como herramienta pues la normalidad de movimientos generales, ¿no? Y una herramienta muy importante que nos puede ayudar pues es el ultrasonido transfontanelar anormal. ¿Por qué? Porque aquí nos puede detectar si existe hemorragia o alguna otra anormalidad que pueda desencadenar la enfermedad motora, ¿sí? Entonces, en conclusión, se podría decir que la herramienta de los movimientos generales, pues es una de las primeras opciones, o la tendríamos que tener como una primera opción como método para poder evaluar el área motora del bebé. Y bueno, pues se comporta como requerimiento esencial por sus características, porque es muy confiable, pero también eh, pues hay que complementarse con herramientas que pues nos pueden dar un requerimiento adicional, como es en este caso la neuroimagen. Lo recomendable es que se haga una resonancia magnética. ¿Para qué? Pues para poder detectar alteraciones anatómicas que sean correspondientes a las áreas motoras. Pero bueno, pues sabemos que a lo mejor la resonancia magnética pues tiene un alto costo, ¿no? Y
a veces en los hospitales pues no cuentan con ese tipo de servicio. Entonces, pues por eso se opta más por realizar un ultrasonido. ¿Por qué? Porque es una herramienta que puede ser más accesible, es de menor costo y puede implementarse en múltiples ocasiones también. Pero aquí también hay una desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede considerar una probabilidad de que nos pueda dar un falso positivo o un falso negativo. Y pues esto va a tener impacto en la comunicación de los resultados hacia los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se pueden observar bien las estructuras anatómicas. Entonces, pues si se puede la resonancia magnética, pues sería lo ideal. Y si no, pues ya realizando el ultrasonido. Entonces, para poder decir o afirmar que el bebé va a tener EMOC o algún tipo de discapacidad, pues tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, las anormalidades en los movimientos y respaldarnos siempre con un estudio de imagen para pues así poder ya decir que sí tiene o que va a tener alto riesgo de sufrir alguna enfermedad a largo plazo, ¿sí? Entonces, antes de las preguntas, vamos a ver los videos. Primero vamos a ver lo normal y después lo anormal, ¿sí? Entonces, déjenme ahorita les comparto la pantalla. ¿No hay dudas ahorita? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. Vamos a ver primero el movimiento Piaget normal de un bebé postérmino. Es decir, cuáles son o qué es lo que debería de ser todo paciente sin alteración. Dejen que ahorita cargue. Ok, observen aquí, por favor. Bien, cómo lo podemos identificar? Imaginemos, es lo que les decía, como una línea que como tal cruza por todo el bebé, la línea imaginaria que lo divide a la mitad. Podemos observar sus brazos, sus piernas y el tronco específicamente. Vean lo que hace el bebé. Lo regresamos, ¿va? Enfóquense en su tronco, vean cómo se mueve de un lado hacia otro. Este es el movimiento serpenteante, en ese. Quiero que lo identifiquen bien, ¿va? Lo regresamos, obsérvenlo. Imagínense la línea aquí a la mitad de su cuerpo. ¿Sí lo logran ver? Ok. ¿Sí lo pueden distinguir? ¿Sí lo visualizan más o menos? Les digo, este es el movimiento en S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que su cabeza, sus brazos, sus piernas están en constante movimiento. Sí, claro, les voy a pasar los links para que lo visualicen mejor, pero les digo, este es básicamente lo normal, lo que debería de ser todo bebé, ¿sí? Les digo, hay que observar mucho sus brazos, sus piernas y sobre todo el tronco. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos esa línea que lo divide a la mitad,
podemos ver que se mueve constantemente hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Y eso es lo que crea el movimiento en S, ¿va? Ahora vamos al siguiente video. Ahorita que cargue. Ok, esta es la ausencia del movimiento de ajetreo. Entonces, ¿qué pasa aquí? No existe como tal esa fluidez, esa velocidad y esa amplitud de movimientos, ¿sí? Básicamente el bebé está quieto, pero fíjense, solo de un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro lado sí lo mueve ligeramente, pero su lado derecho no hay movimiento. Y es de la misma edad del otro bebé. Aquí tenemos otro ejemplo, ausencia del movimiento de ajetreo. Si lo observan, si pueden distinguir. Ahora aquí observamos su cabeza, no hay movimiento, este brazo, no hay movimiento, la pierna, los dedos del pie, tampoco hay movimiento. Y del lado derecho, muy ligero. Entonces aquí ya nos está dando algunas características, algunos signos. ¿Va? Se los puse así como muy gráfico para que lo pudieran distinguir un poquito más rápido. Ahora vamos con el siguiente video. Las demás, ¿todo bien? ¿Sí? Ahora aquí, este siguiente video es sobre un ultrasonido. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Por qué? Porque recuerden que estos movimientos se pueden observar mientras el bebé aún sigue en el vientre. Ahorita que cargue. 12 semanas, movimientos fetales, normales. Aquí está. Aquí es muchísimo más claro el movimiento en ese. Vean cómo se mueve. Y tiene cierto ritmo, ¿sí? Miren, se mueve, descansa, mueve, descansa, ¿sí? Esto es lo normal que todos los bebés tendrían que hacer. Y aquí, mientras hace uno el estudio de imagen, ya nos podemos dar cuenta si hay algún tipo de alteración, ¿sí? Entonces, por eso les digo, enfóquense mucho en lo que es el tronco, porque es ahí donde se puede distinguir más. Pero regresamos. Y aquí se observa muy claramente. Vean la cabeza, aquí sus manos, sus brazos, pero más el tronco es el que se mueve, ¿sí? Esto es lo normal. Cuando hay ausencia o alguna alteración, los movimientos no son rítmicos, no son de esa amplitud. La velocidad tampoco es la misma. Y aquí este bebé tiene un ritmo, una amplitud que es constante. Y bueno, les digo, esto es lo normal. Entonces, por eso es importante poder diferenciar lo normal y lo anormal y estos dos tipos de movimiento, ¿sí? Entonces, claros ahí, claras, no hay duda, no hay preguntas. A ver, ahorita les digo.
Regresamos. Aquí está. Fibgetti es el movimiento circular, ¿sí? Es que a veces les ponen otro nombre, pero aquí está. Mira, se le llama de las dos maneras, pero a mí se me hace más fácil como identificarlos. Writing, contorsión, S, Fibgetti, ajetreo, circular, ¿sí? ¿Sí, Soco? Aquí está. O sea, Fibgetti y ajetreo es lo mismo, y circular. Entonces, escríbanlo o sí, para que no se les olvide. En español, movimientos de contorsión. En inglés, writing movements. Y para identificarlo, S. Aquí en español, movimiento de ajetreo. En inglés, Fibgetti movements. Y para identificarlo, circular. ¿Sí? Bien, las demás no hay preguntas, dudas, alguna sugerencia. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Sí se llevan algo nuevo? ¿Lo entendieron bien? De todos modos, les voy a pasar la liga de los videos para que lo vuelvan a ver. Y si es que tienen algún paciente pediátrico más o menos de esa edad, pues lo puedan comenzar a practicar. Más que nada es tener ojo clínico y poder identificar los movimientos. ¿Sí? ¿No hay dudas? Dudas.